noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas en el estado que viene por la señal rural, conjuntamente Cablevisión Canal 73, DirecTV 125, Telecentro 516 y Telered 74 y 401. Bueno, en este programa siempre tratamos de analizar temas que se vinculan con la problemática productiva, en este canal rural, y hemos traído invitados de distintas características, siempre tratando de ver lo que nos pasa. Pero eso que nos pasa sucede no solamente en los espacios físicos de la producción, sino que pasa también en los espacios institucionales, aquellos que tienen que hacer cosas para que la actividad económica funcione, se desarrolle, resuelva sus problemas, dé empleo a la gente que lo está necesitando. Y por eso es muy importante que también en este canal y en este programa vengan aquellos que son, digamos, protagónicos en los temas que hacen a la conformación de las disposiciones legales que luego nos tienen que manejar en la vida común. Y hoy lo hemos invitado a nuestro amigo Miguel Base. ¿Cómo te va? Bien, Carlos, ¿vos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Diputado nacional, Provincia de Buenos Aires, Unión Cívica Radical, Frente Cambiemos. Sí, así es. Con Miguel nos conocemos hace muchos años, hemos sido diputados juntos, pero yo recuerdo cosas más viejas, cuando yo era ministro de la Producción y vos diputado provincial, y algunos viajes que hicimos juntos, sí, señor. Posicionando la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es tan importante. Muy importante. Yo creo que en realidad, bueno, justamente una de las pocas gestiones que advirtió la importancia de la situación de la producción de la provincia de Buenos Aires, de la economía real de los bonaerenses, me parece que fue la gestión del doctor Duhalde, en la que vos fuiste ministro. Así es. En realidad yo siempre critico a los gobiernos de la provincia porque en general me parece que cuando hablan de economía, hablan de la situación de las finanzas públicas y no toman el problema de la economía real de la sociedad de la provincia de Buenos Aires como un tema de trabajo. Yo siempre digo que cuando uno recorre el país y va a otras provincias, se encuentra que en las otras provincias los gobiernos están preocupados por el desarrollo de la economía de la gente, digamos, de la producción. Y en la provincia de Buenos Aires, salvo en tu gestión que realmente fue muy buena, y salvo en la gestión de Duhalde, que siempre fue un político muy vinculado y muy preocupado por los temas de la producción, en general en la provincia de Buenos Aires no se asume este desafío, y entonces bueno, pasa que el Estado suele estar muy lejos de la producción, ¿no? O sea, es que eso que vos decís es muy cierto. En primer lugar, gracias por lo que dijiste, pero al margen de eso, es muy cierto. ¿En qué sentido? 70 diputados nacionales tiene la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Y es como que no se dan cuenta de las cosas que te... Lo digo en plural, tanto en el caso tuyo y el mío, nosotros lo hemos hecho. Pero es como que falta una definición más concreta. Andá, tocale vos a los 3, 4, 5 diputados de alguna provincia chiquitita, algo vinculado con su actividad productiva, te saltan como fieras, al margen de su ubicación política. Sí, nosotros tenemos, en broma, le decimos a los mendocinos, cada vez que habla un mendocino, hablan todos los otros mendocinos de todos los partidos políticos para sostener exactamente lo mismo en favor de la provincia de Mendoza. Y la verdad es que los cargamos, le decimos, ustedes son el partido de Mendoza. Y a nosotros no nos cuesta tanto, fíjate, yo hace un tiempo atrás, en mi último mandato, planteé una cuestión vinculada con la cuenca del Salado, que yo había trabajado muy fuertemente cuando había sido ministro, y era un momento, a mi criterio, ideal porque había seca en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y recuerdo que fui a buscar varios diputados de mi sector para que me firmaran, y alguno me dijo, che, pero hay sequía, no me jodas. Precisamente por eso te estoy pidiendo, porque hay que ir a trabajar cuando hay sequía, porque cuando viene la inundación, más que mirar el desastre, más de eso no podés hacer. ¿Qué vas a meter una máquina en medio del agua? ¿No? Pero faltaba la comprensión, yo dije, falta comprensión de lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Sí, mucho, sí. Y es grave porque, bueno, vos lo sabes mejor que yo,
Es grave porque en realidad, en la medida en que desde Buenos Aires no se asuma una actitud distinta, incluso no se tracciona como debería el país, porque en realidad la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante desde todo punto de vista, y si tuviera una actividad más decidida, sobre todo en materia de mejorar la producción, la comercialización, la posibilidad de exportar más. Yo recuerdo en tu gestión, vos estabas siempre muy preocupado para ver si podíamos ubicar más productos bonaerenses en el exterior. Lógico. Y en realidad ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Fíjate que hay una cosa interesante que se ha dado y que vos has participado en estos últimos tiempos, que ha sido la comunión de acción vinculado con el tema del Fondo de Desarrollo, del Fondo Fondo Bonaerense, Claro. Vinculado con lo que consiguió Duhalde. Claro, claro. Y ahí sí se han juntado los diputados de la provincia de Buenos Aires para reclamar junto con la gobernadora que ese fondo del conurbano bonaerense, que quedó congelado en 650 millones de pesos, pase a ser lo que son más de 50.000 millones de pesos hoy en día, ¿no? Claro, la verdad es que, bueno, vos lo recordás bien, fue una decisión política muy acertada de Duhalde, avanzar, digamos, de alguna manera, pedirle a la nación que contribuyera a la provincia con el fondo Habíamos del perdido, conurbano. nos tenían que reparar. Claro, habíamos perdido un concepto de coparticipación, Así ¿no es cierto? Así es. Y en realidad en el Gran Buenos Aires vive una cantidad de gente muy importante que viene incluso de distintas provincias, se trasladan al Gran Buenos Aires y eso genera costos, gastos, hay que invertir muchos recursos. Por eso es que Duhalde en ese momento vio bien la situación y planteó el tema del fondo del conurbano, pero como vos decís, quedó absolutamente postergado. Un buen día lo congelaron. Claro. Y a partir de ahí se transformó en risible. Claro. Ahora hay provincias que reciben más, por otro lado, de lo que recibimos nosotros, que seguimos con esa diferencia en cuanto a la cuestión vinculada con nuestra participación en la coparticipación. En la coparticipación, ¿no? claro. Y la verdad es que necesitamos más recursos porque necesitamos más jornadas extendidas para la escuela. Nosotros tenemos en el Gran Buenos Aires una situación que, bueno, que vos conocés perfectamente, pero tenemos una situación muy compleja en el Gran Buenos Aires. En muchos barrios del Gran Buenos Aires las familias no pueden contener a los chicos porque ni siquiera la vivienda les da físicamente como para contener a los chicos en ella. Entonces el chico sale de la escuela y al rato está en la calle, expuesto en la esquina, a caer en alguna suerte de adicción o en la violencia. Sí. Entonces necesitamos más escuelas de jornada extendida, de doble Por eso escolaridad. necesitan fondos. Che, Claro. Miguel, vamos a hacer un pequeño corte ahora y seguimos y vamos a tocar todos esos temas que estás señalando y lo vinculado con la actividad legislativa. Sí, cómo no. Adelante, señor director. Bueno, continuamos con el diputado nacional Miguel Basse. Miguel, estábamos haciendo una especie de popurrí, ¿no?, de nuestra querida provincia de Buenos Aires y de las cosas que nos han ido pasando durante todos estos tiempos. En el intervalo decíamos, es como que nos falta una personalidad más definida, no sé si somos demasiado grandes y nos ponemos medio bobos, no sé cómo es la cuestión, pero deberíamos tener... Sí, porque esto ayuda a las otras, sí, por ¿no? supuesto. En la medida que la provincia de Buenos Aires funcione bien, ayuda a todas. Por supuesto. Sí, yo creo que nos falta algo de personalidad, nos falta vocación por defender las cuestiones provinciales. A mí me parece que en la provincia de Buenos Aires, incluso la situación política, es como que la gente cuando analiza la política nacional y la política local, la política del municipio y del gobierno nacional. Y los gobiernos provinciales en general incluso suelen hasta pasar desapercibidos, más allá de que los gobernadores suelen tener buena imagen, ¿no? Sí, porque pasa, pero
pero me da la impresión de que a la provincia de Buenos Aires le falta actuar Sí, con sobre más... todo lo que es la cercanía a la capital federal. Claro. ¿No? Vos sabés que muchas veces yo he dicho, diría que es una apuesta, ¿no? Agarrar y ponerse en algunos pueblos cercanos a la capital federal, San Martín o alguno de ellos, y medio así de atropellada preguntarle a la gente que va caminando si está en la capital o está en la provincia, a ver qué te contestan. Claro. Te vas a llevar una sorpresa, porque muchos te van a decir que viven en capital. Sí, sí, porque sí, tal es la confusión de los medios de transporte, de los medios de comunicación, de las cercanías diferentes, que la gente se confunde. Ahora, si te vas a la provincia interior, más tipo, digamos, sur, ahí hay una identificación mucho más fuerte con la ciudad de La Plata, como la capital. Pero el norte no tanto. Bueno, vos sabés que vivo en La Plata. Sí, sí. Para mí ir al centro significa ir a 7:50, el pleno centro de la ciudad de La Plata. Así es. Ahora, cuando uno habla con la gente de La Matanza, incluso de San Martín, dicen, vamos al centro y vienen al centro de la capital federal. Claro, porque, a ver, yo lo he visto durante los años que estuve en La Plata como ministro, ¿no? Cómo la relación de La Plata con el centro sur de la provincia de Buenos Aires, o centro oeste de la provincia de Buenos Aires, es una historia, y la relación con la provincia de Buenos Aires del norte es absolutamente otra. Sí. El norte de la provincia se referencia con la capital federal. Con la capital, sí, es cierto. Pero bueno, contanos un poquito. Te hemos visto con mucha actividad vinculado con el tema legislativo. Ha habido situaciones bastante encontradas sobre estos últimos días. El famoso tema del artículo 37 en esta ley que se sancionó vinculado con la responsabilidad de los sectores empresarios. Contanos un poco, ¿cuál es tu sensación de estas cosas y por qué hubo que dejar ese artículo 37 que aparentemente se va a insistir en el Senado? Sí, en realidad nosotros creemos o yo por lo menos pienso que debe existir una ley de responsabilidad empresarial, digamos, de responsabilidad penal empresarial. Me parece que en la Argentina lamentablemente hemos dejado correr demasiado todo el tema de la corrupción. Lamentablemente la falta de controles ha hecho que haya mucho negociado entre determinados funcionarios y determinado sector empresarial, determinadas empresas, no sector. Porque como en todo, en los empresarios también hay empresarios buenos, empresarios malos, hay funcionarios políticos honestos y otros que son corruptos. Pero yo creo que nosotros tenemos que avanzar en leyes que nos permitan controlar mejor todo esto. En este caso en particular, la ley, en términos generales, a la que en definitiva terminamos dando media sanción el otro día, se refiere a este tema. Pero había allí un artículo 37 que estaba más dirigido en realidad a resolver el tema de esta empresa de Brasil. Por eso le pusieron el nombre, ¿no? Odebrecht. Claro, exactamente. Y allí tuvimos una discusión fuerte con el Frente para la Victoria, incluso con el Frente Renovador, y finalmente tuvimos que acceder a eliminar ese artículo. Más allá de la ley en particular, yo lo que creo que hay que trabajar mucho en mejorar los controles en la Argentina. Creo que lamentablemente en estos últimos años, sobre todo en estos últimos años, se han producido irregularidades muy notorias y que generan un gasto por un incremento del costo importantísimo en la obra pública, en el tema de los subsidios para determinados servicios, pero que además generan un desánimo en la sociedad que es muy importante, y me parece que tenemos que empezar a terminar rápidamente con esta situación. Ahora, la idea de ese artículo 37 estaba vinculado, me parece a mí, con la necesidad desde estructuras administrativas de ser más ágil, inmediato en la búsqueda de la verdad. ¿A vos te parece que eso estaba bien? ¿Pensaste que era bueno haberlo sacado? No, yo creo que pensaba que estaba bien. Yo pensaba que justamente, o pienso que justamente en este momento que nos toca vivir, con toda esta situación que se ha producido desde Brasil, que bueno, justamente era conveniente
tener, como vos decís... Porque los brasileños lo han hecho así, ¿no es cierto? Sí, sí, lo han hecho dinámico. Efectivamente. Y me parece que es muy bueno, hubiera sido muy bueno que pudiéramos aplicarlo y utilizarlo para la Argentina. Había allí algunas cuestiones que se planteaban, como por ejemplo que se le diera participación a la Auditoría General de la Nación, a la AGN, que se le diera participación al Ministerio Público. En realidad, en la redacción inicial del artículo 37 no estaba ni la Auditoría General de la Nación ni el Ministerio Público, y estaba más vinculado con el Poder Ejecutivo. Y alguno podía decir con razón, sí, hay un intento de manejarlo. Exactamente, que podría haber algún intento de limitar las investigaciones. Sí, o saberlas primero. O saberlas primero, efectivamente. Por eso es que cuando se sugirió incluir a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, pero que está presidida por un hombre de la oposición. De la oposición, dijimos, bueno, nos parece bien, incluso que el Ministerio Público tuviera una participación desde el inicio, también nos pareció bien, pero no obstante esto no alcanzó y tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria se opusieron a la inclusión de este artículo. Nosotros desde Cambiemos vamos a insistir en el Senado, no sé con qué suerte, pero vamos a insistir en el Senado para ver si contamos con esto, ¿no? Vamos al último corte y seguimos hablando de todos estos temas. Adelante. Bueno, Miguel, este es nuestro último bloque, ¿no? Y un poco analizando hacia adelante, yo diría, ¿cuál es tu sensación con respecto a lo que va a pasar, tanto en las PASO como en el mes de octubre? Pero fundamentalmente, ¿cómo va a quedar constituido el Congreso? ¿Cómo se va a poder manejar el gobierno como tal en su relación con el Congreso? ¿Y hasta dónde el Congreso va a poder volver a ser el del primer año del gobierno de Macri o va a continuar siendo lo que es este año o más peleado todavía? Claro, yo tengo una mirada optimista a la situación en este sentido. Yo creo que el resultado de la elección va a ser favorable a Cambiemos, a pesar de que no están resueltos los problemas. Está claro que en la Argentina no están resueltos los problemas, está claro que seguimos con graves problemas que resolver en la economía, pero me parece que el sector mayoritario de la sociedad va a comprender que si bien no están resueltos los problemas, de alguna manera el país está encaminando en el rumbo para resolverlos. Y que pasaron 12 años muy malos. Exactamente. Y pésimamente manejados. Exactamente. Entonces yo creo que va a haber un resultado positivo en ese sentido para Cambiemos. Me parece que en el Congreso va a quedar un Congreso en el que Cambiemos va a tener mayor presencia, pero no mucho más, no mucho más. Es decir, que no va a alcanzar, Cambiemos no va a tener mayoría propia. Con lo cual aparece la figura de los acuerdos. Efectivamente. Y vamos a tener que seguir trabajando con acuerdos. Y me parece que eso es muy bueno. Yo creo que el primer año fue muy bueno del Congreso precisamente porque, bueno, cambió la dinámica y había que buscar acuerdos. Y muchas de las leyes que se aprobaron en la Cámara de Diputados y después en el Senado, en realidad sufrieron mejoras o recibieron mejoras importantes, sufrieron reformas importantes, y muchas de esas reformas fueron propuestas por los partidos de la oposición. Es decir, que el diálogo, el debate, el intercambio de ideas fue muy fructífero el primer año, y me parece a mí que el año que viene puede llegar a ser un año bastante parecido. Sí, en definitiva no importa quién impulse la ley, sino que salga una ley que sea adecuada a las necesidades de la gente, ¿no? Efectivamente. Sí, yo también comparto lo tuyo. Lo que pasa es que uno dice, qué difícil suelen ser encontrar los acuerdos a veces, ¿no? Sí. El primer año fue realmente una excepción en la vida legislativa, sí, porque no lo hemos visto muy seguido en ese sentido. El próximo año capaz que lo pueda hacer. La gran pregunta es qué va a suceder en el último año, en el cuarto año de un gobierno que tiene que irse y eventualmente continuar
o ser reemplazado por otro, ¿no? Sí, ese puede ser el año difícil. Sí, Esos son años difíciles. Sí. Y qué difícil es también volver, vos hablabas de Duhalde, ¿no? Cuando Duhalde fue ministro, cuando Duhalde fue presidente, perdón, no ministro, cuando Duhalde fue presidente de la República, yo recuerdo el trabajo conjunto que hicieron con Raúl Alfonsín. Claro. Y con ese trabajo conjunto nació el gran acuerdo que se planteó en la mesa del trabajo conjunto y donde se sacó el país adelante. Claro, lo que pasa es que tanto Duhalde como Alfonsín fueron dos, bueno, Duhalde vive por suerte, pero son dos políticos que realmente analizaron en profundidad la situación de la crisis y imaginaron la salida de esa crisis. Al doctor Duhalde hay que reconocerle que en definitiva fue el presidente que sacó el país del 2001. De una situación muy difícil. Y la verdad es que la economía, la recuperación de la economía, para ser absolutamente sincero, no se produce en el gobierno de Kirchner, No. se produce en el gobierno de Duhalde. Después Así Kirchner hereda esa recuperación de la economía, que fue fenomenal, porque la verdad es que la recuperación de la economía y que se logró sobre la base de acuerdos, de acuerdo con el sector agropecuario, de acuerdo con el sector industrial, de acuerdo con el sector social, con el acompañamiento que se hizo con los planes que la gente necesitaba, con los distintos partidos políticos. Yo recuerdo, Duhalde tenía ministros radicales. Claro. Y en el Parlamento nosotros, vos eras diputado, yo era diputado, estábamos juntos sacando leyes y votando de la misma manera. Sí. La verdad que fue un tiempo... Por suerte tuvimos ese nivel de diálogo entre Duhalde y Alfonsín. Bueno, por suerte Duhalde tuvo esa visión. Y Raúl, los dos. Mirá que se habían peleado por la senaduría. Qué fantástico. Bueno, habían creado el Movimiento Productivo Argentino. Claro. Y se estaban peleando por la senaduría y buscaban cosas de conjunto. Qué fantástico, ¿no? ¿Tendremos gente así? Espero que sí. Esperemos, porque realmente lo vamos a necesitar. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. No, Carlos, gracias. Muy amable. Espero que el Parlamento cada vez se profundice, no las cosas negativas, sino las cosas positivas, y aquel año pasado y el año que vivimos en la época de Duhalde y de Alfonsín se repita para adelante. Sí, yo también. Gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.